Bien, volvimos. A ver, lo que puede pasar es que ese conocimiento se pueda dar, por ejemplo, en una clase, como le estamos trabajando ahora, ¿sí? Que nos encontramos nosotros, podría ser en una oficina, podría ser en un curso, podría ser en una charla, ¿sí? Y también se puede dar bajo una situación particular. ¿En qué sentido bajo una situación particular? Bueno, en cuanto a condiciones o contexto, es decir, nosotros lo que vamos a estar interpretando es saber el cuándo y el cómo aplicarlo al conocimiento. Más allá de que seguimos reiterando que es muy importante documentarlo, porque estamos hablando de esto que ya les mencionaba antes. Si tenemos un problema, ¿no es cierto? Que se da en un lugar y en una situación particular. Necesitamos saber cuándo vamos a tener que aplicar la solución que efectivamente va a estar solucionando ese problema, cómo la vamos a tener que estar aplicando para poder resolverlo. Y eso en líneas de compartir la información que se está dando, que se tiene dentro de la organización, nos para de una manera totalmente diferente frente a esa solución, frente a ese problema y frente a todo el negocio que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sí? Es como tener ese crecimiento para en ciertas situaciones saber a dónde ir y a dónde vamos a encontrar la respuesta eh, que nos soluciona ese problema, ¿sí? ¿Dónde va a estar documentado ese proceso? Les hago una consulta. No sé si todos trabajan, pero por las dudas pregunto, ¿en las compañías que ustedes trabajan o en los negocios o en los emprendimientos que ustedes trabajan, la información está documentada? ¿Tienen como una wiki en el cual, o una biblioteca digital o física, capaz, si es una entidad pública, podría llegar a tener esa documentación física y no digital, pero tienen ese tipo de documentos? ¿Lo ven de manera familiar, lo que Sí, está estamos la hablando? documentación física y digital. Perfecto. Y esa información, por ejemplo, si vos necesitas saber cómo se hace un proceso que está dentro del negocio, no sé, si es un negocio más de comercio, sabemos, no sé, los procesos de ventas, de compras, de tesorería. Ahí no, ya como que cada área sabe lo que hace, pero se restringe bastante. Ok, es por área, pero por lo menos dentro de tu misma área, vos más o menos tenés conocimiento de a dónde poder ir a buscar esa información de cómo hace, no sé, una compañera de trabajo tal proceso, no sé, un proceso de auditoría, un proceso de liquidación de impuestos, un proceso de Claro. administración, lo que fuera. Sí, 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 ahí sí. Genial, genial. Bien. Gracias, Gaby. Y acá nos dice, sí, manuales de procesos tenemos. Perfecto, Caro. Tipo manuales de procedimientos. Claro, Leonardo, sí, es documentar todo ese conocimiento que se va dando. Y otros que más o menos. Es ese conocimiento que lo tiene la persona, ¿sí? Esto soy reiterativa, pero porque en serio que es el objetivo de poder aprender gestión del conocimiento. Es pasar de lo tácito a lo explícito. En la carpeta compartida tenemos los manuales. Tal cual, es que es eso, es, Sí, pero a veces es más rápido ir a preguntarle a una persona cómo se hace que ir a leer el manual directamente, ok, te lo tomo, ¿no? te lo tomo. Ahora, la pregunta es, yo te voy a, mira cómo analizamos situación y lugar. Si no estamos físicamente en el lugar, ¿no es cierto? Si la situación hay un cambio de horario. Por ejemplo, hay alguien que está trabajando desde Europa y alguien está trabajando desde acá y hay 5 horas de diferencia. Y a vos te surgió la necesidad de tener esa información a las 4 de la tarde de Argentina, a sabiendo que en Europa la jornada laboral ya terminó. ¿Cómo hacemos en ese momento para ir a acercarnos
y acercarnos, digo, una llamada, una conferencia, lo que sea, hoy en día la tecnología nos acerca de poder conversar, pero en este caso tenemos un montón de factores que se nos complica para poder llegar a esa persona. Sí, sí, o queda pendiente para Para el otro. mañana, al otro día, o se resuelve mediante llamada, videollamada o algo, O un te tenés que Zoom, poner a leer, o sea, o leer. Sí. claro, o si no te tenés que, si no se puede pasar para mañana, no queda otra, que el equipo de trabajo o la persona responsable tenga que ir a acceder a esa información para poder tomar esos conocimientos y poder aplicarlos. O sea, por eso vamos a que, si bien en muchos de los casos está bueno esto de que, que vos puedas ir a consultar, es muy, muy importante documentarlo, porque si por algún motivo y razón, ¿no es cierto?, esa persona em, no va a formar parte más de la empresa y por una decisión repentina o por algo de un cambio de último momento, ¿cómo llegamos a sacarle todo ese conocimiento de la cabeza para poder quedarnos con esa información que es valiosa para nosotros para seguir con nuestras actividades y nuestras tareas? Es muy importante, es un tema muy, muy sensible que todavía en las organizaciones hay que seguir cambiando y también esto de transformar, creo que esa palabra es muy buena, es seguir transformándolo para seguir teniendo ese crecimiento, ¿sí? La palabra transformar es algo que va mucho, sobre todo con todo lo que vamos a estar viendo, no solo en gestión de conocimiento, sino todo lo que van a ver en la materia en sí, ¿sí? Esos procesos por ser insignificantes o que menos protocolos no se llega a plasmar en un manual de procedimiento por lo general. Sí, Maxi, eso sí, pero tenemos que erradicar esto que eh, procesos, documentos, información quede en un correo electrónico, quede en una mensajería instantánea, quede en una respuesta por alguno de los chats que usamos en las oficinas, no importa cuál es la plataforma, pero alguno de los chats internos que usamos dentro de las compañías. Hay que erradicar que se deje de de transmitir esa información y poder documentarla. De alguna manera debería quedar plasmada, siempre y cuando, ponele, vos me podés llegar a, para tener un orden, tal, sí, para tener un orden, una organización o saber qué hacer o cómo hacerlo, el propósito es ese. También lo que puede llegar a pasar es que vos digas, bueno, a ver, se tomó una decisión de último momento que no era lo habitual, pero dadas las condiciones o los factores se llevó a cabo de esa forma, y vos me decís, no, bueno, ¿para qué la voy a documentar si la idea es que no vuelva a pasar porque no es un proceso establecido dentro de la compañía o no es información, información que vayamos a utilizar a diario? Y todo lo contrario, hay que documentarlo también. Es muy importante porque si llega a volver a pasar en el tiempo, no estamos hablando de que un mes, una semana, estamos hablando de tiempo. Está bueno tener esa información. Y vamos a conocer un poquitito a qué hablamos cuando hablamos de, eh, de información, de datos, de sabiduría, ¿sí? De conocimiento, porque no es todo lo mismo. Nosotros podemos estar hablando de un dato como una mínima descripción elemental que no tiene, o sea, que no está organizado con ningún tipo de significado, ¿sí? Específico. Un dato puede ser un número, no sé, que yo les diga 1.000.000. Eso es un dato. Es una descripción elemental que no tiene ningún tipo de organización a la hora de transmitir un significado. 1.000.000, y vos no sabés 1.000.000 de qué, 1.000.000 para qué. 1.000.000, es simplemente un dato. Ahora bien, si pasamos de dato a información, piénsenlo como un embudo, ¿sí? Piénsenlo como un embudo, creo que está bueno verlo desde de esa manera, o como una pirámide que va creciendo.
Si de ese dato pasamos a información y trabajamos la información como un conjunto de datos o como un dato, pero que esté elaborado, que esté contextualizado, que tenga forma, que posea un significado, ¿sí? Para ubicarlo, como decíamos antes, en un momento o un lugar, ahí ya es diferente. Porque si yo digo 1 millón de pesos, ¿sí? 1 millón de pesos, yo ya estoy hablando de valor monetario, ¿sí? De moneda. Ahora bien, si digo que esa información la voy a transformar en conocimiento, esa información lo que va a ocurrir es que se va a sintetizar o a conceptualizar, ¿sí? Para que ese concepto tome una, un valor más significativo, ¿sí? Que esa información, cuando es conocimiento, es algo que uno necesita compartir para que la otra persona pueda aprender. Yo puedo decir que ese 1 millón de pesos fueron, no sé, las ventas del mes de marzo a raíz de poder incorporar cierta estrategia de marketing, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya ahí yo ya estoy utilizando esa información con un valor agregado. Y cuando hablamos ya de sabiduría, bueno, estamos hablando de un conocimiento que ya tiene un juicio, ya tiene una experiencia, una expertise al poder transmitirlo, al poder tener la capacidad de utilizar esa sabiduría a la hora de tomar una decisión que sea eficaz, eficiente, que esa decisión esté totalmente acertada, ¿sí? Y uno llega a esa sabiduría, obviamente, luego de tomar muchas decisiones. Ahí, Lucas, no sé si me querías hacer alguna pregunta. Ok, se ve que quedó el micrófono abierto, no pasa nada. Entonces, tiene que ver con eso, con que la sabiduría se da a raíz de la experiencia, a raíz de ya uno tener ese conocimiento y a ese conocimiento poder sumarle el juicio, la experiencia, ¿sí? A ver, es saber cómo hacer las cosas con eficiencia, ¿sí? Acá nos menciona esto mismo, de hacer las cosas con eficiencia, de ser eficiente, de tal manera bueno, que la organización pueda nutrirse de ese resultado, ¿sí? Bien, administración del conocimiento, cadena de valor. Cuando hablamos de una cadena, ¿qué creen que es? Si hablamos de una cadena de valor. ¿A qué creen que hace referencia? A una interrelación. Ok, me gusta una interrelación a procesos que se van dando, dice Santiago. Bien, perfecto, es como algo que se va dando. Yo en mi caso particular, cuando hablamos de cadena de valor, para mí hablar de cadena es hablar de diferentes eslabones, ¿sí? Que en el conjunto de cada uno de esos eslabones que tiene la cadena, ¿sí? Se termina formando todo el proceso en general, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos a estar viendo como administración del conocimiento. A ver, dijimos que la organización tiene que tender a que ese conocimiento de tácito pase a explícito. Bueno, esta cadena de valor lo que va a lograr es que la administración del conocimiento en sí, que se refiere, como menciona ahí, a un conjunto de procesos que van a crear, que van a almacenar, a transferir, a aplicar y que a su vez se van a retroalimentar de ese mismo conocimiento o de todos los eslabones que tiene la cadena en sí. Volvemos a repetir lo mismo, de tácito a explícito, crear nuevos conocimientos, ¿sí? Y acá vemos una de las etapas de uno de estos eslabones
de la cadena de administración del conocimiento, que es el almacenamiento del conocimiento, ¿sí? El almacenamiento del conocimiento lo que a nosotros nos va a estar, no sé si la palabra es como incitando, pero es poniendo foco en poder, como menciona ahí, apoyar, estimular y recompensar toda la cadena en relación a ese conocimiento. Y a ver, hablamos de almacenamiento porque ese conocimiento tiene que ser continuo y recíproco. Sí, a ver, se tiene que dar de manera sistemática, no puede ser algo que se haga y que finalice antes de haberlo terminado, porque si no, no tiene lógica. Nosotros tenemos que poder empezar la cadena y después poder continuar con cada una de esas etapas. Acá conocemos dos etapas más de la cadena, que es la diseminación, ¿sí? Del conocimiento. Y acá les pregunto, ¿saben lo que significa disemina- diseminación del conocimiento o diseminación? ¿Alguno ha escuchado esa palabra o la ha utilizado? ¿Qué creen que es? Expandir, Expandir, difundir. ok, me gusta expandir, difundir, transmitir, repartir, divulgar, excelente. Lo que vamos a estar haciendo es diseminar ese conocimiento para poder utilizarlo. Ese conjunto de recursos que nosotros vamos a estar queriendo incorporar, como menciona ahí, en estas herramientas. A ver, cuando hablamos de difundir, hablamos de las wikis, de las redes sociales, de los portales, ¿sí? Hablamos de poder hacer masivo ese conocimiento que previamente lo almacenamos y que previamente lo adquirimos, ¿sí? Ya pasamos por esas dos etapas. ¿Qué es esto de poder compartirlo, ¿sí? De poder que ese conocimiento llegue a los demás colaboradores y a las demás personas del equipo de trabajo. Y la aplicación, bueno, es propiamente dicho, la palabra es una vez que está ese conocimiento adquirido y almacenado, ahora es utilizarlo, ¿sí? Es poder aplicarlo para generarle esa utilidad. Y volvemos a repetir, tiene que ser sistemático. El conocimiento de la organización se tiene que convertir en sistemático, ¿sí? En que sirva para las tomas de decisiones, que sirva para tener ese soporte de las decisiones y que el conocimiento termine siendo integral a todos los procesos de negocio. Vamos a ver un poquitito las etapas para que lo podamos conocer, cómo era lo que nosotros estábamos viendo recién de los eslabones, bueno, verlo de esta manera gráfica, ¿sí? La cadena de valor del negocio del conocimiento. Vemos que la primera etapa nos habla de adquisición, ¿sí? Es esto de recopilar, relevar, ¿sí? Esa información para poder tener ese conocimiento. Una vez que esa adquisición se logra, la vamos a terminar almacenando como en documentos, ¿sí? En ese conocimiento explícito, en los sistemas expertos, que ahora vamos a ver cómo funcionan y qué son, ¿sí? Luego poder pasar a esa lo que me cuesta la palabra, diseminación, que es poder difundir, ¿sí? A través de los portales, a través de los informes, esto de poder compartir informes eh, dentro del área o con las demás áreas, la colaboración. Hoy en día la colaboración tiene un papel protagónico a la hora de trabajar con los negocios sociales, a través de poder trabajar con las culturas organizacional. No sé si pudieron ver este cambio de paradigma de que la pirámide organizacional deja de tener esa jerarquía como tenía antes o esas cantidades de niveles bastante importantes del gerente, del supervisor, del T, increíble esa cadena jerárquica y hoy en día son organizaciones mucho más horizontales porque incluyen la colaboración en los equipos de trabajo.
¿sí? Y bueno, después lo que es la aplicación es propiamente aplicar ese conocimiento, no solo dentro de los sistemas, sino también de cualquiera de las aplicaciones empresariales que utilice la compañía. Y automáticamente la retroalimentación, porque esto es algo que se da eh, sistemáticamente, recíproco, es una influencia continua para poder volver a generar esa cadena de valor, ¿sí? Si hablamos entonces, para resumir y para que a nosotros nos pueda quedar cada uno de estos eslabones, hablamos de adquisición, como captar esa información, hablamos de almacenar, ¿sí? Para poder crear la base de datos donde vamos a preservar nuestro conocimiento, hablamos de diseminación para que se pueda difundir, ¿sí? Y que ese conocimiento llegue a todas las personas del equipo que necesiten trabajar con esa información. Aplicación, hablamos, bueno, de que este nuevo conocimiento efectivamente tiene que utilizarse, ¿sí? Tiene que ser útil para cada uno de los procesos de negocio de la compañía. Y hablamos que la retroalimentación que vemos ahí va a estar siempre retroalimentando ese conocimiento, porque una vez que la organización se nutre de esa información, luego la va utilizando para seguir creciendo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Es muy pesado? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Ok. Bien, sigamos entonces un poquitito más. 3 tipos de sistemas de administración del conocimiento. Hablamos de sistema de administración del conocimiento a nivel empresarial, la organización. O sea, si hablamos de sistemas de administración del conocimiento a nivel empresarial, es la organización. Nos menciona también sistemas de trabajo del conocimiento, que en este caso hablamos de las personas, ¿sí? Y por último, nos menciona ahí las técnicas inteligentes, que lo que vamos a estar hablando es del software propiamente, ¿sí? Empecemos a conocer un poquitito más a fondo cada uno de estos tipos de sistemas de administración del conocimiento. Cuando hablamos a nivel empresarial, que hablamos de la organización, lo que va a estar buscando el sistema va a ser recolectar la información, almacenarla, distribuirla y aplicar ese conocimiento de manera digital, ¿sí? Para que pueda expandirse. Lo que busca es, bueno, ofrecer herramientas para la búsqueda en sí de la información, de almacenar esos datos de manera estructurados y no estructurados también, porque ocurre, así como también trabajar en pos de cuáles son esos colaboradores dentro de la empresa que tienen ese expertise, ¿sí? O que tienen esa membresía, por decirlo de alguna manera, del conocimiento. Y esto me lleva directamente a hablar de trabajo del conocimiento a las personas, ¿sí? A ver, son especialistas, ¿sí? Que, que podríamos llamarlos ingenieros, científicos, doctores, ¿sí? Son trabajadores del conocimiento. Ojo, como decía antes, licenciados, contadores, ¿sí? Somos especialistas del conocimiento. Estamos dentro de los sistemas de trabajo del conocimiento. Y algo también a destacar es que tienen altos niveles de educación y también altos niveles en lo que tiene que ver con su rol dentro de la organización. Pero no su rol como una mirada de un cargo, sino como su rol profesional. Estamos hablando de cuánto y cómo aporta su conocimiento para con la organización. También podemos hablar de, en cuanto a los trabajadores del conocimiento, cuáles son las funciones que van a estar desarrollándose.
Y acá hacemos hincapié en tres. La primera va a ser que siempre ese trabajador pueda mantener la organización totalmente actualizada en el conocimiento, ¿sí? Que no nos quedemos, por ejemplo, lo estoy pensando en lo que es impositivo o lo que es legal para la gestión contable, que no nos quedemos con la norma vieja, que sepamos la última norma vigente para algo impositivo, para auditoría, para legales, para lo que sea necesario, que nosotros podamos mantener a la organización totalmente actualizada de cómo tiene que seguir desempeñándose, ¿sí? Porque, a ver, muchas veces ocurre, y traigo mucho el ejemplo porque, bueno, es un terreno bastante sensible, en la parte de sueldos, por ejemplo, ha ocurrido que por empresas no tener actualizada información, conocimiento, no han presentado el libro sueldo digital, no han presentado ciertos requerimientos normativos para seguir cumpliendo con la norma. Entonces, el profesional siempre tiene que mantener actualizada la organización y a su vez también servir como si fuera un consultor, un colaborador interno, ¿sí? Para las relaciones con las demás áreas, para que nuestro conocimiento no se centre solo en el área que nosotros estamos desarrollando nuestra tarea, que la podamos compartir. También vamos a terminar actuando como propulsores o agentes de cambio, ¿sí? De poder innovar, de poder tomar iniciativas, de poder promover un nuevo proyecto dentro de la organización, ¿sí? También va a estar cumpliendo con ese rol. Y por último, nos habla de sistemas como técnicas inteligentes, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando de minería de datos, de sistemas expertos, de agentes inteligentes, de redes neuronales. em, Vamos a poder también trabajar con algoritmo, por ejemplo. Y acá siempre mencionamos el hecho de poder también ser cuidadosos a la hora de cómo permitimos a cada uno de los sistemas que accedan a la información, ¿sí? Un ejemplo muy claro para no ir a lo macro o a lo técnico y que ustedes puedan entenderlo desde esa perspectiva, las apps del celular. ¿Cuántas veces se han descargado una app del celular en la cual les dice, permite el acceso a la cámara, permite el acceso al audio, permite el acceso a los contactos, permite el acceso a Gmail, permite, y te pregunta 800 veces los permisos, muchos. Y vos decís, che, pero me descargué, no sé, digo, algo muy sencillo, una, a ver, una calculadora, por ejemplo. Me descargué la calculadora, ¿para qué quiera acceso a la cámara, al audio, a los contactos, si no tiene nada que ver? O mismo, muchas veces si te descargas un jueguito del celular, también te pregunto y vos decís, ¿para qué quiere acceso a los contactos si no es para jugar con otros jugadores? O la cámara, si no la voy a usar a la cámara. O el audio también, ¿para qué quiere escucharme si no tiene nada que ver? Tengamos mucha atención y ser muy cuidadosos hoy en día qué cosas permitimos y qué cosas pasamos sin leer. ¿Sí? Esto no solo digo, en lo personal de trabajar con un celular, sino que ahí sí empecemos a tomar conciencia en cada una de las funciones que nosotros desarrollamos en nuestras actividades laborales. Bueno, y acá vemos exactamente lo que estuvimos explicando recién, que son estos tres elementos que lo que hablan es netamente cómo trabaja la organización, cómo trabajan las personas y el software propiamente dicho, ¿sí? O sea, me va a estar hablando de, si bien en el primero, cuando quedan 10 minutos.
Ahí está. Volvimos de nuevo a la presentación, pues se me volvió a abrir otra pestaña. ¿Me confirman? Porque como se me abrió otra pestaña, Sí, sí, se ve. listo. Genial. Para quedarme tranquila, pues se me abre esa pestaña de Zoom. Bien, lo que les decía, en sistema de administración del conocimiento a nivel empresarial, que dijimos que era la organización, nos habla de estos tres sistemas que vemos ahí, de sistema de conocimiento estructurado, semiestructurado y de redes de conocimiento. ¿A qué creen ustedes que habla cuando nos menciona conocimiento estructurado? ¿Qué tipo de conocimiento creen que es? ¿El empresarial? No. Ok, sí, está dentro del empresarial, perfecto, eso está muy bien, pero vamos un poquitito más ahí, Leo. Un conocimiento estructurado. ¿A qué te suena más allá de empresarial? Porque en realidad los tres están dentro del empresarial, ¿eh? El estructurado, el semiestructurado y las redes de conocimiento, que tiene un formato, perfecto, Lau. Si tiene un formato, ¿qué Estructur- significa? Estructurado es que tengo que seguir pasos, tiene una estructura, tengo que hacer el paso uno, después el dos, después el tres, o sea, como el proceso en distintos pasos y desarrollarlos así. Excelente, Lore, sí, va por ahí. Ahora, Bien, todo eso que vos dijiste, ¿dónde lo tenés? sí, en un manual de procedimientos, En un documento. sí. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de conocimiento estructurado, hablamos de nuestro conocimiento explícito, que es lo que venimos diciendo desde la primer diapositiva, del primer slide. Hablamos de un conocimiento estructurado cuando hablamos de un conocimiento explícito, un conocimiento que está documentado, que sigue ciertas reglas formales, como decía Lore, ¿sí? Cierto formato, como decía Lau. eh, Eso es lo que va a estar tomando la organización. Por ejemplo, un conocimiento estructurado se podría dar tranquilamente en un banco, porque tienen esa estructura, porque está todo documentado, porque todo tiene un formato, porque todo tiene, los procesos tienen una secuencia, ¿sí? Se puede dar desde esa manera. Pero ahora, les tiro una información para que tengamos en cuenta. El 80% del contenido de las pymes, ¿sí? De las pymes, estoy hablando, en cuanto a organización, es semiestructurado o no estructurado. ¿A qué creen que se No, hace referencia? no estructurado, ¿No no, estructurado o no, semiestructurado? Ok, no estructurado. Las ok. pymes y más las familiares, cero estructura tienen, olvídate. No siguen ni un procedimiento. Me espoleaste el ejemplo, tal cual. No estructurado, pyme familiar. ¿Por qué? Porque no está documentado, porque es tácito, porque la persona que tiene todo ese conocimiento, todo ese expertise, toda esa información de la pyme en sí, seguramente sea el dueño, que en sí trabaja con la familia, pero bueno, tiene tantos años dentro de la compañía que él es el que sabe todo y vamos, o sea, todos acuden a él al momento de querer resolver algo porque no hay nada bajado, no hay nada formalmente documentado. ¿Sí? Por lo general, no, o sea, la información, como decía antes, queda en un WhatsApp, queda en un, capaz a un correo, con suerte, o pero con mucha suerte queda documentado en algún cuaderno físico que está en el segundo cajón del escritorio de la oficina de, con suerte, ¿sí? Entonces, con respecto a estos tres, estructurado, explícito, documentado, semiestructurado o no estructurado, hablamos de cuando no tenemos, o sea, que el conocimiento es netamente tácito. Y cuando nosotros hablamos de lo que son la parte de redes, ¿sí? Propiamente dicho del conocimiento, lo que vamos a estar manejando va a ser esto de una persona lo sabe y le va comunicando a las demás, ¿sí? Es esto de pasar de boca en boca ese conocimiento, pero no documentarlo. O sea, una persona sola es la experta, ¿sí? La que tiene ese conocimiento y el resto acompaña, ¿sí? El resto trabaja en pos del conocimiento que tiene esa persona.
Bueno, y acá vemos un poquitito más con respecto a estructurado, semiestructurado y el conocimiento en sí. Acá tienen también diferentes situaciones, ejemplos que se fueron sumando. Y ahora bien, pasemos a este cuadro que me parece genial, porque em, lo que nos está mostrando es esta retroalimentación, este, este flujo, ¿sí? de conocimiento, de información, pero que si bien podemos notar que ahí en el centro tenemos directamente el conocimiento administrativo a nivel empresarial, ¿sí? En el centro lo que nos está diciendo es que todo depende y toda la empresa aprende, interactúa, intercambia con ese sistema de administración del conocimiento. No sé si ya lo vieron, pero arriba a la derecha nos está hablando de los sistemas empresariales, ¿sí? Lo que es ERP, SCM y CRM, más allá de los sitios web. Seguimos con que, bueno, a ver, este conocimiento tiene esa influencia, se da esa reciprocidad para poder trabajar con estos tres, por ejemplo, sistemas que son externos a lo que es directamente el sistema de administración del conocimiento. Los ERP, para los que no los conozcan, son la planificación de los recursos empresariales, muy arraigados a compras, ventas, producción, todo lo que tiene que ver con tesorería, toda la parte contable, ¿sí? Van a estar trabajando sobre todo la planificación de los recursos que tiene la empresa. CRM, relación con los clientes, es donde van a poder registrar toda esa relación que van teniendo con cada uno de los clientes, los presupuestos, las interacciones, las reuniones que fueron haciendo, ¿sí? Se puede registrar un montón de cosas, hasta mismo se pueden hacer campañas de marketing también para automatizar la gestión con el cliente. Y los SCM, acá sí estamos hablando de una cadena de suministros. Ayudan a los proveedores a todo lo que tiene que ver con empresas de compras, de distribuidoras, compañías también de la parte de logística, a poder realizar las entregas y todo lo que tiene que ver con entrega, costos del pedido, del producto, de la mercadería, siempre pensando desde la mirada de reducir los costos, de poder hacer las transacciones de manera más ágil, más rentable. ¿Sí? Es todo lo que va a incluir el sistema de cadena de suministro. Bien. Sistema de conocimiento estructurado, bueno, era lo que estuvimos viendo recién también. Nos habla de etiquetado, de interfaz de la base de datos, de crear un entorno de portal empresarial para la búsqueda de conocimientos, ¿sí? Recordemos el concepto que vimos, conocimiento estructurado, totalmente documentado, explícito. Semiestructurado, lo que hablábamos recién también, esto que semiestructurado no hay un documento formal, no tenemos o sea, ese conocimiento está más bien tácito, se da, como mencionan ahí los ejemplos, a través de mensajería, de propuestas, de correos, de gráficos, de presentaciones electrónicas, de algún video, pero no un documento formal. Y algo así acá a destacar, que acá abajo lo tenemos, es las empresas sujetas a la ley Sarbanes-Oxley deben conservar los registros de correos electrónicos y conservaciones de la parte telefónica, ¿sí? Las llamadas de sus empleados por mínimo de 5 años. ¿Alguno escuchó alguna vez esta ley? No, no.